Bueno, buenos días, antes de nada, y gracias por venir. Os presentamos, como sabéis, la liquidación del presupuesto municipal del 2016, con fecha 31 de diciembre, como dice la normativa, y que nos parece que son datos buenos. Buenos, sobre todo en el contexto de la crisis que aún dura, digan lo que digan algunas personas y algunos parciales indicadores de la macroeconomía, aún dura para la inmensa mayoría, y también en el contexto de la deuda que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno, que sabéis que entonces era de 828 millones de euros y que ahora está en 765, habiendo pagado además todo lo que se ha pagado, incluidas las sentencias acogidas al FIE. Estamos muy contentos, yo creo que por eso compartimos los tres, por si acaso algún dato económico concreto. Muy contentos porque el informe de contabilidad dice que la ejecución presupuestaria de este año es del 96%, meses después de acusaciones reiteradas de baja ejecución. 96%, no son datos del consejero, son datos del informe de contabilidad que hacen los servicios municipales, los servicios públicos. Datos de ejecución, 96%. Ejecución del gasto, 99,8%, lo cual significa que no tenemos ningún ingreso inflado y que se cumplen las previsiones que hicimos a principio de año, del año 2016. Esto es muy importante porque cuando hay algunos datos confusos suelen obedecer a que se inflan inicialmente los ingresos que tú calculas que vas a tener para permitirte hacer gastos que no deberías permitirte porque los datos que incluyes no son reales. Esto demuestra que nuestra previsión siempre fue absolutamente real. Tenemos 17 millones de euros de remanente, que sabéis que la ley nos exige que vayan a deuda, a amortizar deuda, que impide que vayan a inversión o a hacer políticas. Estos son consecuencias de las nefastas leyes Montoro. Y también nos permite, digo el remanente, y esto es muy importante, salirnos del plan de ajuste, que es una aspiración eterna de este ayuntamiento que yo recuerdo desde que se firmó en el año 2012 y que en septiembre del 2015, 3 meses después de llegar al Gobierno, dijimos que haríamos cuando pudiéramos. Bueno, ya podemos salirnos del plan de ajuste. Eso nos permite cancelar los préstamos con el ICO, que sabéis que son de casi 13 millones de euros, que nos ata hasta el año 2022, que hasta ese año nos tiene intervenidos hasta el año 2022. Bueno, o en lugar de hasta el año 2022, solo hasta esta semana, porque de conseguir los votos mayoritarios o unánimes, como yo creo que debería ocurrir, de modo unánime se votara el viernes próximo en la Comisión de Economía y Cultura, salirnos de este plan de ajuste con esa modificación de crédito, ese nefasto plan de ajuste dejaría de asolarnos esta semana y no en el 2022, que es el año hasta el que se firmó. Tenemos también más que cumplida el principio de la estabilidad presupuestaria, 93 millones de euros, lo que, como sabéis también perfectamente, permite al Ayuntamiento realizar inversiones como hemos hecho en el presupuesto del año 2017 con recursos propios, sin acudir a deuda nueva y sin aumentarla, porque ya hay más que bastante con la que todavía nos queda. Esto es una cosa muy esencial para nosotras, invertir por ahora sin recurrir a la banca, en proyectos contemplados, como sabéis, en el presupuesto cerrado para el 2017. Nuestro endeudamiento, y esto es otro dato fundamental, está en el 108%. Sabéis que el límite legal son 110, así que estamos por debajo 2 puntos del límite legal y estamos 16 puntos por debajo del que nos encontramos al llegar al Gobierno, que eran 124. También dijimos hace meses que lo haríamos y también se nos rieron mucho. 108%, 2 puntos por debajo del límite legal. En la gráfica que os habrán pasado, os pasarán, veis que se homologan los datos a día 31 de diciembre. Digo por aquello de los porcentajes que veréis en las gráficas y en la línea corriente. Esto nos permite, lo digo por algunas cosas que veo que se van diciendo por allí, nos permite solicitar inversión externa a partir del año que viene, no de este, y siempre que sea financieramente sostenible. Este año no está previsto, antes de que lo preguntéis, porque para eso tenemos unos muy buenos presupuestos municipales para el 2017, pero al año que viene, en el 2018, lo importante es que estaremos en condiciones de hacerlo. Lo haremos, ya se verá, porque de cualquier modo dependerá de qué tipo de proyectos y, sobre todo, siempre hacerlo de un modo financieramente sostenible, porque, insistimos, deuda ya hay mucho más de la que debería haber.
También a día 31 de diciembre, este informe revela que estamos a 8 días en el periodo medio de pago. 8 días, en noviembre estuvimos a 3, diciembre es un mes dificilísimo, como sabéis, cierre presupuestario, presupuestos nuevos, cierre contable, dificilísimo, a 8 días. A 8 días frente a los 20, 30, 60 que estuvimos en otras muchas épocas. Yo creo que esto, ya lo digo yo mismamente, es un indicador sobresaliente de la gestión económica de este año y medio del equipo de economía y del gobierno completo de Zaragoza en Común, porque, por favor, aquí las decisiones nunca son de modo individual, son de equipos y de gobierno, de modo colegiado. Pero creo que indica que la gestión ha sido buena en este año y medio y hemos demostrado dos cosas, una que se podía, como dijimos, y otra que se podía mejor, como también dijimos. ¿Por qué es tan importante para nosotras, con esto si queréis acabo, salirnos del plan de ajuste y por qué y cómo lo vamos a hacer? Bueno, me apuntarán datos nuevos si me olvido el coordinador del área, Miguel Ruiz, y la directora de Economía, Ana San Román. Pero, cancelando los 2 créditos pendientes del ICO, que son los que en el año 2012 generaron este plan de ajuste, por eso son esos los que hemos de quitarnos de encima ahora, que como sabéis son 13.800.000 euros, si el Pleno lo permite, primero en la comisión del viernes y luego en el Pleno. Ahorraríamos 107.000 euros ahora mismo cancelando esos créditos y hasta 548.000 euros más hasta el 2022, fecha en que hubiera terminado este plan de ajuste, pero que quitamos 4 o 5 años antes. ¿Por qué estos? Porque estos son los créditos que se exigieron para devolver ese préstamo de pago a proveedores que originó como condición inexcusable el plan de ajuste. Sacando eso, ya está. Y a mí me parece que esta es una obligación fundamental de este Pleno. Esta ciudad estaba sometida a un yugo demoledor hasta el año 2022, que es el plan de ajuste. Así podemos salirnos. Creo que nos gustaría mucho que esto fuera con el voto unánime de los 5 grupos municipales, y si no, al menos con la mayoría, pero lo bonito sería que fuera unánime, porque salvamos de este yugo a la ciudad, que tiene unas cuantas consecuencias positivas. Entre otras, rompemos con la intervención del Estado, que nos pesaba, como digo, como una losa hasta el año 2022, 5 años antes. Esta losa, como sabéis también, nos impide contratar personal para aquellas plazas vacías por jubilación. No podemos sustituir personal que se jubila, por ejemplo, o nos impide mantener la subvención del transporte, o nos pedía que termináramos con las tasas y con las bonificaciones, en las tasas municipales. También de este modo dejamos a cero la famosa cuenta 413, en este momento la dejaríamos a cero, que como sabéis son la cuenta de vaivén con facturas pendientes de reconocer. Haber gestionado así esta famosa cuenta, que por cierto están dada a manipulaciones políticas tan burdas y poco elegantes, haber gestionado así esta famosa cuenta nos permite también salir del plan de ajuste. ¿Por qué? Si en esa cuenta, que ahora tiene 9 millones de euros, nos quedaran 20, 30 o 40, que son los que siempre hubo, sería imposible salir del plan de ajuste. Es posible, entre otras razones, por la que hemos gestionado bien esta cuenta, que es la cuenta de pendientes de facturas de reconocer. Ya sabéis que siempre se presta a unas manipulaciones indecentes por parte de algunos grupos. El informe también dice que hemos dejado de ingresar. Hemos dejado de ingresar 57 millones de euros ahora pendientes de cobro, que es un muy buen dato respecto a los 72 millones de euros que se dejó de ingresar en el ejercicio anterior. Muy bueno, es decir, hemos reducido en mucho esa cantidad de derechos reconocidos de ingreso que no se ingresan porque tiene que ver con impagos porque la gente está desahuciada, por impagos porque hay empresas que se han marchado a la ruina, por impagos porque hay gente que se escaquea, multas de personas que no tienen ni con qué comer como para pagar multas. Todo eso, que habían sido 72 millones de euros, ahora son 57. Y también cumplimos, por si a alguien le interese para acabar, con un principio que a mí me parece perverso, pero que es obligatorio por ley, y que es el de estabilidad presupuestaria, que es aquel principio perverso que generó José María Aznar en su época de presidente de España y que luego, sin ningún tipo de rubor ni crítica, mantuvo los gobiernos del PSOE, que es aquel que dice que hay que hacer frente a todos los gastos corrientes y
a las inversiones que desees hacer con tus recursos propios como ciudad. ¿Y por qué es perverso? Bueno, porque es muy lógico hacer frente con recursos propios a los gastos corrientes, pero si tú quieres hacer una inversión que tiene que durar 30, 40, 50, 60 años en la vida de la ciudad y dar servicio a esta generación y a las siguientes, ¿cómo vas a financiarla con los ingresos de un año? Esto es tan estúpido como que uno o una, aquí alguna vez lo he dicho, se tenga que comprar un piso y en lugar de recurrir a una hipoteca, lo tenga que pagar con los ingresos de tu sueldo durante un año. Eso no existe, ¿a que no? Bueno, pues a los ayuntamientos se les exige algo así. Ese principio, que también es perverso, digo, cumplimos con él. Esto es lo que básicamente dice, lo tenéis en la nota que os han entregado y alguna gráfica más, el informe de contabilidad y la gran información que para mí es que nos podemos salir del plan de ajuste ya, para lo cual se requiere un voto favorable a una modificación de crédito que permita utilizar el remanente en vaciar la 413 y el resto, como dice la ley, en amortizar deuda, quitarnos ese préstamo y estamos fuera de esa losa tremebunda a la que aspira a eliminar este ayuntamiento hace muchos años y que ahora es posible. O hasta el 2022 o hasta la semana que viene. Bueno, no sé que me he dejado algo, si no, en las preguntas es posible que aparezcan las dudas que tengáis. Así que, si tenéis preguntas, intentamos contestar. No, lo he hablado con 2 de ellos, todavía faltan los otros 3, pero se va a hablar porque lo que vamos a hacer ahora, lo que hacemos ahora es dar cuenta públicamente, contar los resultados del informe de contabilidad. Hoy mismo ha llegado ya de hecho la convocatoria de la Comisión de Economía y Cultura del próximo viernes y en esa convocatoria están los expedientes y en el expediente están todos estos datos y la petición de esa modificación de crédito. Yo creo que esto es un asunto que los portavoces deberían hablar entre sí porque a mí me parece que es un asunto, digamos, de Estado y que ojalá ese voto fuera unánime, si no es de mayoría, para liberar a Zaragoza de este fatídico plan de ajuste. De lo contrario, algunos pensaríamos que por encima de los intereses de la ciudad, algunos grupos pudieran, si votaran no, estar colocando los intereses de sus propias siglas. Vamos, aquello de no reconocer las gestiones que el Gobierno haga para que la cosa siga pareciendo peor de lo que es. ¿Te contesto así? Sí, no, que si no hay ningún inconveniente, no sé cuál podría ser. Bueno, que te doy un mejor corte, criatura. Yo no veo ningún inconveniente para que ningún grupo vote sí a la modificación de crédito que permita salirnos ya esta semana del plan de ajuste, que es una losa que tiene impuesta a Zaragoza hasta el 2022. Si alguien vota no, tendrá que explicarlo muy bien o algunos pensaremos que hay otros intereses distintos al interés del global de la ciudad. ¿Te ha molado más este? ¿Es el primer intento? No, no es el primer intento. Que yo recuerde, a finales de la pasada legislatura hubo intentos de salirse del plan renegociando con algunos bancos créditos y no fue posible. No se pudo, no se podía, es que la gestión había sido otra. Por eso he dicho antes, ¿por qué ahora se puede? La gestión de la 413, la gestión del remanente, sobre todo una previsión realista en los presupuestos, no contar con aquello que no tienes y desde luego no haberse metido en locuras presupuestarias que no iban a ningún sitio más que a grandilocuencias físicas que luego acaban como acaban. No sé si nos podría comentar un poco mejor el tema de los precios de la modificación presupuestaria, que va a consistir, ¿a qué partidas se va a destinar esos 3,2 millones? Sí, antes, hasta mayo del 2015, como sabéis, aunque casi nadie lo quiere recordar nunca, en algunos foros de este ayuntamiento, antes el consejero de Hacienda, o la consejera, si lo hubiera habido, podía hacer modificaciones de crédito casi a menú libre, como quisiera. Desde junio del año 2015, desde finales del 2015, mejor dicho, el Gobierno ahora lleva a Comisión de Economía primero y luego a Pleno a votar cualquier modificación de crédito que supere los 100.000 euros, porque así se somete al control de la mayoría y digamos que es un buen ejercicio de transparencia. Bueno,
Entonces, para salir del plan de ajuste necesitamos aprobar una modificación de crédito, dos, mejor dicho, una, para enviar de esos 17 millones, 9, que serán menos, porque está bajando ya la cuenta, a la cuenta 413 y dejarla a cero, y todo lo que sobre es suficiente para liquidar el crédito bancario, que es con Ibercaja, que es el que generó este plan de ajuste a través del ICO. Sin esa modificación de crédito no podemos hacer esos pagos, no podríamos salirnos del plan de ajuste. ¿Cuántas tiene que te dice la casa? 13.800. 13.800. Lo tenéis aquí, en la nota. 13.800. No, hombre, tiene que ser por separado. Hombre. Os recuerdo que dejar a cero la cuenta 413, insisto, tan burdamente polemizada por algunos, además a grito pelado, significa reconocer facturas aún pendientes de reconocer, que son básicamente pago a proveedores. Por ello es tan importante vincularlo con el dato que di antes. Este año, ahora mismo, a fecha 31 de diciembre, el periodo medio de pago es a 8 días. Es muy importante, por eso nos permitimos poder salir del plan de ajuste, porque la gestión encaminada a liberar de ese yugo a Zaragoza y empezar a hacer alegrías, porque hasta ahora la ley exige que todo remanente vaya a amortizar deuda e impide que vaya a hacer inversiones, aunque sea tu dinero, porque es nuestro dinero. Perdona, podemos sacar, es que antes del otro asunto, hablábamos de 17 millones, que es lo que... Remanente. Claro, son dos modificaciones de crédito. Hay 17 millones de remanente. Aquí. De esos, ¿qué queremos hacer? Dos modificaciones de crédito. Una de 13, que va a quitarnos el crédito de Ibercaja del ICO para salir del plan de ajuste. Y el otro, el restante, para dejar a cero la cuenta 413. Que son 4 millones, más o menos. Sí, eso es. A ver, si queréis lo aclaro un momento, ¿vale? El préstamo que queda pendiente del ICO, son dos préstamos pequeños, uno de 8 millones no llega y otro de 3 millones, ¿vale? El préstamo que nos queda pendiente del ICO son 13.800.000, pero con ese remanente solamente vamos a utilizar 11.400.000. ¿Por qué? Porque la diferencia entre 11.400 y 13.800, que es lo real, ya está cubierta en el presupuesto, porque este año teníamos previsto amortizar la parte correspondiente de los dos créditos. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que necesitamos para cancelar los créditos? Necesitamos únicamente 11.400.000, ¿vale? El resto es lo que vamos a destinar al pago de las facturas que desgraciadamente se quedaron sin tramitar a 30 de diciembre. ¿Y por qué se quedan sin tramitar? Porque son facturas que llegan el 15 de diciembre, el 30 de noviembre y los servicios no tienen tiempo suficiente para tramitar los documentos contables, ¿vale? No quiere decir que no sepamos que existen esas facturas, existen y están previstas, pero no se tramitaron antes del 30 de diciembre los documentos contables. Esos documentos contables han empezado a tramitarse, evidentemente, a partir del 1 de enero, con lo cual, en la cuenta 413 nos quedarán aproximadamente unos 5.900.000, que es lo que vamos a utilizar con el remanente de tesorería. Es decir, va a haber dos modificaciones de crédito independientes. Una que va hacia las facturas pendientes a 30 de diciembre que todavía permanecen en esa cuenta, porque ya podremos tramitar con el remanente los documentos contables con cargo al remanente, ¿vale? Y otra parte que irá a la cancelación de los dos créditos por un valor de 11.400.000 euros. Sí, está aquí, pero acordaos que en esa comisión última de diciembre intentamos incluso mandar más dinero con otra modificación de crédito a deudas pendientes en la 413 y no se nos permitió, fundamentalmente por tiempo, pero no solo. Bueno. ¿Sí? Puedo comentar.
puntualizará el coordinador Miguel Ruiz si quieres después, pero para empezar, el informe del Tribunal de Cuentas a este ayuntamiento llega ayer lunes. A otros sitios sé que antes, pero aquí llega ayer lunes, con lo cual obviamente todavía lo estamos estudiando. Lo que sí sabemos es que deja claro aquello que que el Gobierno de Zaragoza en Común viene defendiendo desde el mes de septiembre del año 2015 frente a los improperios del Grupo Popular, que dice que la supuesta deuda del tranvía no afecta más que a efectos contables en la deuda nacional del Reino de España, diga lo que diga el Banco de España. Y esta posición, por cierto, también la defiende el Ministerio de Hacienda, ahora ratificada de modo definitivo por el Tribunal de Cuentas. Esto es muy importante. Es decir, esa deuda que se nos ha querido colocar de gorra en Zaragoza no es de Zaragoza. Y además es que, como sabéis perfectamente, si la quisiéramos pagar porque hubiera que pagarla, no se puede pagar porque es contable, porque no existe, porque está pagada. Entonces, esto es muy bueno. Da la razón a lo que desde septiembre del 2015 algunos llevamos diciendo. No afecta a Zaragoza, afecta a la deuda del Reino de España. Es un mero asiento contable. 2. Ya estamos trabajando, esto estamos analizándolo, insisto, porque nos llegó ayer, aunque otros lo tengan antes. Estamos trabajando ya con los técnicos municipales y con las técnicas municipales en la reclamación de todas las cantidades que nos correspondan como ayuntamiento y, como dijimos aquí en esta misma sala hace 2 meses la concejala Teresa Artigas y yo. Sí, estamos trabajando ya en reclamar las cuentas pagadas que no deberían haberse pagado a la empresa Beltranvía, según dice este informe del Tribunal de Cuentas. Estamos trabajando ya técnicamente eso para reclamarlas de modo correcto y exacto y legal y, por supuesto, recuperar ese dinero. Y el resto de análisis tendremos que hacerlo con tiempo porque llegó ayer el informe, Llegó ayer. ¿Algo más, Miguel? 600.000 euros. Sí. ¿Algo más? ¿La cuantía? Estamos trabajando en saber cuál es. Tenemos aproximaciones. Aún no sabemos cuál es. Los conceptos sí lo sabemos. En principio, el Tribunal de Cuentas ratifica y confirma lo ya reflejado en el informe provisional y establece por 2 conceptos cantidades que debieran ser objeto de reintegro por parte de la SEM. Una por una errónea aplicación del índice en revisiones de precio de la fórmula, una errónea aplicación de la fórmula para calcular revisiones de precio, eso por un importe en unos 200 y pico mil euros. Y otro concepto es por una bonificación presuntamente mal aplicada, lo cual supuso unos 416.000 euros, me parece, de liquidación a favor de la SEM. Ambas cantidades, desde luego, una vez estudiadas por los técnicos, serán objeto de reclamación por parte del Ayuntamiento. A la SEM, claro, a la empresa, sí. A la empresa de la que solo somos parte del 25%, como sabéis, esto es privado. No, bueno, sí, he dicho que no estaba previsto. Lo que he dicho que es que vamos a cumplir el presupuesto 2017, que ya, gracias a esto, permite por vez primera en unos cuantos años verdaderas inversiones, 52 millones, como recordáis, y no está previsto en principio pedir ninguna financiación ajena. Sí que estaríamos en disposición de hacerlo el año 2018, siempre bajo el principio de la sostenibilidad financiera, que es muy importante, y si lo haremos o no, pues ya veremos, dependerá de ese presupuesto y de los proyectos. Porque una cosa muy importante es que la deuda en sí misma no es mala ni es buena, está en función de cuánta deuda y por qué has adquirido esa deuda. Ahora mismo aún tenemos una deuda de 765.756.000 euros. Esto, redondeando, 766 millones de euros es muchísimo dinero, enorme. Y teníamos 835 cuando llegamos al gobierno. Y tenemos todo eso menos, aun habiendo asumido pagos de deudas anteriores, habiendo asumido el 60% de las infradotaciones de los años anteriores como la auditoría, habiendo asumido el pago de sentencias mediante el FIE, que al final te cuentan como ingresos y como gastos, ojo, que eso modifica tu presupuesto, aún así, estamos muy bien. También creo que es una gran labor. Nos queda eso. Si a alguien le parece que es poca deuda, para generar más, tendríamos que discutirlo. Entonces, concretamente, no está previsto este año
Podríamos hacerlo el año 2018 legalmente, pero ya se verá, porque estará en función de qué y para qué. Por eso decía antes que el principio de la estabilidad presupuestaria es perverso, porque que nos exijan hacer todas las inversiones con los ingresos de un año, eso no hay que se lo crea. Tú no debes comprar un piso con tu salario anual, te lo compras una hipoteca. Sí. Pero no del ayuntamiento, Ana, de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Recordad cuando hablamos de presupuesto consolidado y no consolidado. O sea, la sociedad sí puede hacerlo, y en cuantías menores como esa, y para proyectos muy importantes, hasta ahora boicoteados como ese. Pero lo hace la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, no lo hace el ayuntamiento, porque no puede. Estamos leyendo el informe, lo tenemos que leer, porque llegó ayer, y cuando lo tengamos leído haremos una valoración oficial al respecto. Hace 2 meses la concejala Artigas y yo presentamos las primeras conclusiones, que es lo que habéis avanzado algunos este fin de semana o ayer o hoy, donde se dice allí que se hicieron pagos que no deberían haberse hecho. Pero cuando leamos el documento exacto y entero y comprendido, haremos la valoración, porque llegó ayer. Ya hemos avanzado 2 cosas muy importantes, muy importantes. Una, que ratifica la posición sobre que deuda solo como asiento contable para España, no para Zaragoza, diga lo que diga el Partido Popular. Y otra, que vamos a reclamar cuando podamos, estamos trabajando ya, los pagos que se hicieron y que no deberían haberse hecho para que sean devueltos a la SEM. El Tribunal de Cuentas dice que a efecto contable y que es solamente para el Reino de España, no para Zaragoza, lo que llevo diciendo año y medio. Vamos a ver, el criterio que mantenemos en el Ayuntamiento, no solamente nosotros, sino también los técnicos y de financieros y el interventor, incluso el Ministerio de Hacienda, es que la deuda que se imputa al Ayuntamiento por 256 millones de euros, que ya sabéis que bueno, pues incluso ese importe se ha variado en distintos informes del Banco de España, esa deuda es un pasivo contingente que computa efectos del déficit excesivo del Reino de España, pero no tiene la calificación de deuda de crédito, de deuda financiera, deuda de crédito, a los efectos del índice de endeudamiento del Ayuntamiento del 110%. Que conocéis, del 53.2 de la Ley de Haciendas Locales, que habla, en su caso, exclusivamente de operaciones de crédito, por tanto, endeudamiento con entidades de crédito. Por tanto, nos confirmamos el criterio que decimos que es el mismo que el que mantiene el Ministerio de Hacienda, de considerar esa deuda como un pasivo contingente, no como una deuda financiera a los efectos de la limitación de endeudamiento por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.